Voy a entrevistar a un psiquiatra el día de hoy. Para los que me siguen en mi cuenta de YouTube, habrán visto que ya publiqué un video de hace muchísimos años en donde no había tanta ayuda con las luces, con la cámara, con equipo de sonido y todo eso. Eso era algo como que muy exclusivo para los que estudiaban ciencias de comunicación y eran cosas que no se vendían tanto y obviamente pues costaban un poquito más. Entonces, el video que hicimos en ese entonces, que era para la universidad, obviamente pues se nota bastante que es muy homemade. Pero de todas maneras lo encontré, no quise dejar de subirlo, me pareció que había información bastante importante. Y felizmente volví a encontrar el contacto. Me costó mucho trabajo realmente encontrarlo, pero encontré el contacto del psiquiatra al que había entrevistado hace tiempo. Acaba de abrir él su canal a insistencia mía. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho muy bien. Buenas noches para ti y para las personas que estén participando. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Estamos con el doctor Víctor Carreño, como les mencionaba, ya lo había entrevistado yo anteriormente cuando él trabajaba en el hospital del Arco Herrera. Lo busqué ahí y dejó de trabajar. ¿Hace cuánto que ya no está en el hospital del Arco Herrera, doctor? Bueno, en realidad estoy trabajando en oficina, ¿no? Claro que para muchos es el tema de que ya no existo, pero es parte del cariño clásico de las organizaciones, ¿no? Recuerdo que, bueno, yo realmente cuando lo entrevisté tuve la idea de que no iba a durar mucho en ese trabajo porque lastimosamente cuando uno trabaja para el sector público y trabaja bastante, evidencia que otros no trabajan. Entonces se gana uno muchas enemistades. Entre más lo puede querer los pacientes tal vez, o entre más empeño le pone uno a su trabajo, lastimosamente los cargos altos, pues uno se gana un poquito las enemistades. Que imagino que iba por ahí, si no me equivoco. Es parte de, ¿no? Es parte de, y eso lamentablemente es un tema en general, ¿no? Yo creo que sería muy mezquino decir que es un tema solo peruano, ¿no? Aunque es muy fuerte aquí en el Perú, más que en otros lugares. Y es lo que tú dices al inicio, ¿no? Lamentablemente uno no necesita hacer daño a las personas, no es mi forma de ser, pero cuando tú trabajas evidencias que el resto no trabaja. Y eso es en general, no solo en entidades públicas, sino también privadas, ¿no? Evidencias que las personas pierden tiempo. Oye, pues, ¿por qué te quedas más tiempo? Oye, pero ¿por qué haces tanto? No, 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 oye, pero que te paguen el sobretiempo, pero si yo disfruto mi trabajo, ¿no? O sea, Claro. obviamente, cuidándose uno mismo, cuidando a la familia, cuando se tiene o no, pero ¿quién no puede disfrutar lo que realmente ha nacido para hacer, ¿no? Y yo tengo la suerte de que a mí entre comillas, me pagan por las dos cosas mis honorarios por las dos cosas que me encantan hacer, ¿no? Que es ver personas y enseñar. Entonces, yo soy feliz en ese sentido porque yo nací para eso, ¿no? Y me dedico a eso, ¿no? A enseñar y me dedico a atender personas, ¿no? A ayudar a personas, que es básicamente lo que se desea hacer, ¿no? Lo que dices es muy cierto y lamentablemente abarca un tema de humanidad. Y entrando más en materia, yo quisiera preguntarle, usted lo noté antes y lo noto ahora, tiene mucho cariño por su profesión y se dedica bastante a sus pacientes. De hecho, yo lo comento en una ocasión cuando fui a verlo, yo veía que sus pacientes incluso le daban regalos, o sea, no es un clásico doctor al que ves de rutina, te da tu receta, gracias, chao, y hasta la siguiente cita. No, había una conexión que suele haber más que nada cuando se trata de psicólogos con sus pacientes. En el caso usted es psiquiatra, ¿cuál sería la dinámica, la diferencia entre la dinámica de un psiquiatra con la de un psicólogo, según su perspectiva? Más allá de lo que abarca la profesión, que obviamente son diferentes, ¿no? El psiquiatra es médico primero, tiene todo el concepto y todo el conocimiento del tema médico y sobre eso está el desarrollo del psiquiatra. El psicólogo tiene una formación mucho más orientada al tema básicamente de, del ser, del desarrollo de la persona, del tema de cómo funciona el cerebro. Ahora he dado
neuroanatomía, basado justamente en cómo funciona el cerebro. He hecho neurociencias alguna vez también en el mismo tema, pero el tema del médico abarca más, porque abarca toda la integridad del ser físico, y en el tema del psiquiatra, pero no solo el psiquiatra, sino todos los médicos, y esta es una pena en las reuniones que tengo con los residentes de tercer año en el Seminario de Salud Mental, que en la Universidad de San Marcos reciben todos los psiquiatras todos los residentes de tercer año de cualquier especialidad, de todas las especialidades, reciben un curso de salud mental a partir de hace unos años, y eso me parece genial. Tratamos de hablar de esto, o sea, más allá de las diferencias del conocimiento, no hay diferencias en el sentido de que vemos personas. Y solamente cuando tú te realmente crees que estás haciendo lo que es tu vocación y no tu trabajo, puedes ver personas. Más allá de los clichés que te enseñan algunas veces, ¿no? No te comprometas, no des tanto. Más allá de problemas de salud mental, yo veo personas que me buscan para poder ayudarlos y a quienes yo trato de dar en, en un aprendizaje que siempre sigue y prosigue, porque uno no nace sabiendo todo ni nace sabiendo cómo dar como uno es, pero en aprendizaje trato de dar todo de mí. Cuando yo hablo con los residentes, generalmente les digo que lo que a mí me guía es la pasión. Tú me has visto alguna vez, me has visto que soy extremadamente apasionado. Yo les digo, mi pasión lleva un equilibrio. Y es un poco por eso lo que tú dices, ¿no? Y es un equilibrio que tiene que darse bien, porque si no se da, fallamos. Es un equilibrio entre la pasión y el amor por el paciente y la pasión y el amor por el conocimiento. Y viendo el tema de la pasión con la que uno se entrega, en el caso tanto de psiquiatría como de psicología, más que tratar una enfermedad, como bien dice, se tratan personas. Entonces, ¿cómo puede afrontar el hecho de las constantes recaídas o de que cuando un paciente ya está mejorando se da de alta solito y de alguna manera frustra la mejoría? Ya, es que hay que entender y saber que, disculpen, es mi La watchman mascota. que está acompañándome siempre y está dando su opinión. Hay mucho ahí. Primero, ¿quién no ha fallado en la vida? Si yo no me pongo en los zapatos de la otra persona y no entiendo que yo también fallo y tengo que avanzar, pues ¿cómo puedo atender a otra persona sin verlo con un lado humano? Acuérdate que con la misma vara que mides serás medido. ¿Cómo poder renunciar a la oportunidad de fallar y al aprendizaje que tiene el fallar? ¿Cómo podemos ser lo suficientemente artistas para construir sobre esa recaída, entre comillas, falla, un aporte al paciente para que realmente tenga la oportunidad, crisis oportunidad, de poder aprender algo sobre él en esa recaída y mejorar? Ese es un tema importante. El otro es de que entendamos la recaída del punto médico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psiquiátrico, de salud mental. Prefiero usar el término salud mental, disculpa, el término psiquiátrico no me gusta usarlo. El término de salud mental es mucho más amplio. Y del tema humano, ¿no? Si quieres decirlo psicológico, como lo quieras llamar, pero abarca todo. Que es el tema de, por ejemplo, hay problemas con la medicación, no toma la medicación o no tiene dinero para comprar la medicación, hay una recaída y hay que entenderlo porque es un tema que no necesariamente es el paciente. O yo trabajo con pacientes con trastorno límite de personalidad y una de las características de estas pacientes, que en la mayoría son mujeres, es que ellas mismas le meten cabe a su tratamiento como característica. Para mí no son tantos síntomas, sino es una característica de este tipo de pacientes. Así también como las recaídas en el paciente fármaco, por ejemplo. Eso es algo que me es difícil manejar. Con toda la sinceridad del mundo trato de ser transparente siempre todo. Yo no trabajo con pacientes farmacodependientes porque sí, eso es algo que no puedo manejar, ¿no? Esas recaídas en ellos, justificaciones de la familia y todo eso, me es muy difícil. Entonces, sí hay personas que enganchan mucho más con ellos, personas que se dedican en su especialidad de psiquiatría, tienen la subespecialidad de farmacodependencia, y genial.
O sea, yo no, porque me va a pagar una consulta, atiendo. No, yo atiendo lo que sé, lo que puedo ayudar y lo que estoy capacitado de ayudar. Si no reconocemos nuestras propias limitaciones, ¿qué podemos dar? Eso es algo que me sorprende que lo mencione porque mayormente lo que yo conozco se da mucho en psicología, que digamos, normalmente pues en cualquier otra carrera uno simplemente le dan la orden, carrera de oficina, por ejemplo, ¿no? Digamos, tienes que hacer tal cosa y tú trabajas, ¿no? O tienes tal cliente y con esa persona trabajas. Sin embargo, en psicología, normalmente uno sí pone ciertos límites en cuanto a los pacientes que va a atender por un tema de limitaciones en cuanto al conocimiento, ya sea que preferimos que un experto, alguien especializado los atienda, y por un tema también de salvaguardar nuestra integridad física y emocional, porque como estamos tratando con sentimientos, en el caso de nosotros, ¿no? Con emociones, con sentimientos, con la parte más negativa y triste de la persona, entonces es imposible que no nos afecte. En lo personal, por ejemplo, lo que vienen a ser psicópatas, considero que es un riesgo venir a trabajar. Hay algunos que no, la mayoría hombres que prefieren trabajar de psicólogos, que prefieren trabajar con psicópatas. Pero no imaginé que como psiquiatra también hubiera personas que no quisiera, con las que se les sería dificultoso trabajar. Y me imagino de que debe ser muy frustrante en el caso de los farmacodependientes. Que pregunta, en este caso, ¿incluye también los farmacodependientes los que son adictos de drogas tanto lícitas como ilícitas o solamente las fármacos? Claro, a ver, este, algo es frustrante cuando no puedes hacer nada y no tienes la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, así como no veo fármacos, pacientes fármaco dependientes, no los veo, disculpen, no estoy acostumbrado a hablar, estoy aún muy nervioso, pero bueno, este, por ejemplo, las pacientes con trastorno límite de personalidad consumen, sí consumen, pero no es su problema de fondo, es una comorbilidad con su problema de fondo y eso lo podemos manejar, porque sé manejar, porque me he formado. Pero un paciente que su problema de fondo es la farmacodependencia, no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo desarrollar eso que sí otros lo hacen muy bien. O sea, no es el problema el paciente, ¿ah? El problema soy yo, mis propias limitaciones, que tengo que reconocerlas. Por ejemplo, con pacientes psicópatas no trabajo, no trabajo. Porque no hago nada de... Y hay mucho dinero también, y el tema es dinero muchas veces, no veo nada de temas legales, porque no me agrada, no me agrada, realmente no me agrada, entonces no veo estos pacientes y tampoco veo niños, porque niños y jóvenes es una especialidad. Claro. Entonces, al ser una especialidad, no me corresponde. Y el otro tema también es de que hay cosas que son muy diferentes entre cómo experimenta un niño y cómo experimenta un adulto, ¿no? Además del tema que uno tiene que aprender a cuidarse y para eso evitar frustraciones que te hagan no querer tu vocación, evitar situaciones que te hagan no querer tu vocación, es importante. Y el tema es cuidarse, ojo, no es que en la psiquiatría se haga así específicamente, es que uno tiene que aprender a cuidarse como ser humano y a cuidar a las personas que tiene que atender, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Una pregunta personal. Mencionó que no le gusta el término psiquiátrico. ¿Por qué? Porque lo han lo han utilizado hasta hacerlo estigmatizante. No, ¿En la qué sentido? medicina psiquiátrica, el psiquiátrico, que es equivalente a manicomio, y el manicomio no, parte de culpa lo tiene la sociedad, pero parte de culpa la tenemos nosotros también que hacemos que el hospital sea un manicomio. El ¿En qué hospital es un sentido? hospital, y así es como deberíamos manejarlo, que ya va avanzando mucho, porque ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero puede avanzar mucho más, muchísimo más. Realmente sí, hay muchas oportunidades en el tema de salud mental si es que lo viéramos más allá del dinero, más allá del poder y más allá de muchas cosas, ¿no? Lamentablemente la salud mental maneja mucho tema de dinero, de intereses y cosas, y cuando tú no ves eso, te ven raro. Es más, no te creen.
Cuando yo en alguna oportunidad, yo no le cobro a pacientes, porque hay pacientes que no le cobro por Ujú, determinadas situaciones. ujú. Ah, no, tú buscas algo, tú quieres algo. O sea, o sea, Ya, como lo normal es cobrar y llenarte de dinero, claro. Más aún en psiquiatría. exacto. Entonces, no, pues, yo no. Y peor siendo varón, porque es cierto, en psicología también, sobre todo en psicoanálisis también da la oportunidad de eso, de que hay pacientes a los que se les puede, no a todos se les cobra igual, al menos en lo que es psicoanálisis, hay pacientes en los que incluso se les puede no cobrar por una temporada, una ocasión. En mi caso, por ejemplo, yo estoy librada, porque yo soy mujer, entonces va a ser más difícil que vayan a estar pensando mal acerca de mi persona, algo querrá de otra manera que querrá cobrar. Pero un psicólogo, un psiquiatra, varón, que se permita ayudar a ciertas personas sin cobrar, lastimosamente las personas también lo van a tomar a mal. Pero no creas, ¿ah? Ya van a comenzar a pensar mal de ti. El tema de género va avanzando hasta la situación de, ay, ¿por qué a esta chica no le cobras? Bueno, No, lastimosamente sí es cierto el tema eso de es la algo que va igualdad. avanzando. Yo, por ejemplo, si hay una psicóloga de una parroquia, alguna exalumna que me dice, doctor, tal paciente quiere verlo y no puede pagar, ¿cuánto puede pagar? Puede pagar 10 soles. No, no le cobro. No voy a cobrar 10 soles porque no es tampoco, ¿no? A mí quien me hizo cobrar más fue un par de psicólogas que me dijeron justo eso, ¿no? Víctor, mira, estábamos estudiando neuropsicología, un diplomado, y mira, tú estudias tanto, tú eres bueno, porque eres bueno, entonces cobra lo que debes cobrar. Cobro lo que debo cobrar, pero yo decido a quién no cobrar. Ya, claro. Y yo decido de acuerdo a mis parámetros. Hijos de, obviamente a colegas, hijos de colegas, todo lo demás, a exalumnos de la universidad, ¿no? A exalumnos de la universidad nunca les he cobrado, a los que han sido mis alumnos o son de la universidad, no les cobro. Y es porque en realidad no tienen, no solo por ser de la universidad, sino porque realmente no tienen. Dentro de mi experiencia, este, tengo un concepto del DCM y la poca valía que tiene en realidad. Una vez una profesora en una universidad donde enseñaba me decía, ¿y usted qué utiliza? ¿Cuál es su, entre comillas, Biblia, ¿no? ¿El DCM o el CIE-10? Discúlpeme, pero el DCM no sirve para nada. Es solamente opinión de expertos y cambia cada vez porque es opinión de expertos. Tiene esa validez y hay que reconocerlo como opinión de expertos, no más. No es palabra de Dios, por decirlo de una manera, ¿no? Ahí hay alguien que dice que pierde el tiempo leyendo el DCM. Es que el DCM no se lee en realidad. El DCM y más el CIE-10 solo sirve, discúlpenme que sea así, mañana me van a pegar, este, para que hagas tus informes, hagas tus certificados y pongas el diagnóstico que debes poner, porque es un acuerdo internacional. O cuando hagas tu receta, nosotros que hacemos receta, o cuando tú hagas el registro para el seguro de la terapia que estás dando, pongas el diagnóstico de acuerdo a los códigos internacionales. Yo le digo a Ahora, los residentes, en primer año, apréndete tu DCM, tu CIE, y para segundo año, olvídatelo que te sirva solamente para llenar tus papeles. La clínica, hay libros y libros y libros de clínica tan hermosos, al menos en psicopatología y en general en psiquiatría, que, que es ahí donde debemos aprender y obviamente con el principal de los libros, que es el paciente, ¿no? Que es el paciente. Ahora, usted es un psiquiatra muy inusual, si me permite decirlo, porque el DCM es la Biblia que nos obligan a seguir. Y aunque es 100% subjetivo, lo toman como si fuese 100% real y cada vez aumentándole más cosas que vienen a ser partes de circunstancias de la vida cotidiana que lo quieren poner ya como trastorno. Ahora, en mi caso particular, también critico el DCM, que empezó siendo súper delgado y cada vez ya va a Sí. salir el DCM-6 y cada vez le van a agregar más y más cosas para poder O se lo van diagnosticar a y quitar de medicar acuerdo a las incluso. circunstancias, ¿no? No, y están medicando incluso a niños con cosas tan absurdas y tan sobre
sobrediagnosticadas como trastorno de hiperactividad en niños de 2, 3, 4 años, cuando es una característica clásica de un niño. Sin embargo, usted, Eso he visto siendo en tus... psiquiatra, está un poco en contra del DSM. Eso es algo muy extraño. A ver, eso que tú acabas de comentar lo he visto en tus publicaciones en TikTok. Perdóname, me tomé la tarea de ver todas tus publicaciones, todas, desde el inicio hasta ahora. Hay toda una evolución. Gracias. No, discúlpame, pero creo que era algo básico si vamos a sentarnos a conversar No, por supuesto que y sí. va a haber Muchas gracias por personas que nos eso. van a escuchar, pues no hemos tenido oportunidad de conocernos ni nada de eso, o sea, aparte de la entrevista, pero tenía que saber más o menos quién eras, por dónde ibas, y esa es la expresión, ¿no? Las redes sociales es parte, expresión Claro. de mis pacientes me dicen que yo los sigo por redes, y en realidad, en parte, ya te lo voy a comentar en otro momento, pero con respecto a los niños, a la hiperactividad y todo eso, no es que odie el DSM, es que no lo valoro como lo valoran los otros. Sí es necesario, por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de investigación, necesito criterios internacionales para que mi trabajo de investigación pueda ser comparado con un trabajo de investigación que han hecho en India o en Ya. Pakistán. Ujú. Entonces, no es que las que sí hay una influencia de la industria farmacéutica, ¿no? Pero nosotros hacemos trabajos que no son farmacéuticos porque no tenemos la plata ni nada de eso, ¿no? Entonces, genial. Yo para trabajo de investigación sobre tema límite utilizo los criterios del DSM-5 para estandarizar y sobre eso trabajo la clínica, pero estandarizo, ¿me entiendes? Para estandarizar funciona, funciona. No para más. Los cambios en el DSM no son experimentos en realidad, lamentablemente son visiones, cosas del momento o cosas del grupo de personas que están haciéndolo y su creencia, su corriente y cómo ha sido la psiquiatría hasta ahora, porque la Básicamente psiquiatría, es a votación, porque ningún diagnóstico del DSM, ningún trastorno, está validado científicamente. No hay exacto, ninguna prueba como para exacto. diagnosticar. Aún más, y te apuesto que vas a estar de acuerdo conmigo, ¿no? A ver, tráigame un paciente como dice el DSM. Yo me acuerdo mucho una doctora mayor que llevaba un servicio en el hospital, muy querida por mí, una mujer muy buena y muy inteligente, ya no está en el hospital hace muchos años. Yo era residente y un día agarra y va a la emergencia y nos dice, doctor, por favor, pásenme pacientes sin problemas familiares. Hasta ahora lo sigo buscando, ¿ah? Hasta ahora lo sigo. No, y es que en realidad ese es el problema de meterles en la cabeza el DSM, solo es así, puritamente esto, y no existe el paciente puritamente así, ¿no? Exacto. Puritamente así, eso no existe. Existen personas con problemas y tenemos que utilizar el conocimiento primero para entenderlas, luego para diagnosticarlas si es preciso diagnosticarlas y luego tratarlas con lo que se le debe tratar. Por ejemplo, el Claro. tema de la hiperactividad en niños, como tú dices muy bien. Lamentablemente hay muchos trastornos como ese o como los mismos trastornos de personalidad, desde mi pobre criterio, que están muy mediados por la sociedad, por cómo funciona la sociedad, por cómo es la curva de Gauss. Si seguimos así, los psicópatas van a ser normales, como por ahí ponía alguien, porque son la mayoría. Es Son que quienes realmente hacen las es leyes. muy común, pero hay grados. Entonces es muy fácil que cualquiera caiga en el diagnóstico de tener un trastorno por la cantidad de características que le ponen a uno en el DSM-5 y la mínima cantidad de características que deben tener para ser diagnosticados como que tienen un trastorno. Claro. Y el otro tema es de que, aparte de eso, recordemos que las personalidades son personalidades, que no es una, ¿no? Todos tenemos características y rasgos de diversas personalidades, de diversas personalidades. Entonces, no somos puritos, no salimos de fábrica, somos seres humanos. Influencia genética, influencia del medio, influencia de nuestra familia y nuestra decisión, que es importantísimo también. Y dígame una cosa, doctor. Usted, ya viendo más o menos cómo es su inclinación, su manera de pensar, ¿tiene pacientes a los que no medica?
Sí, sí ¿Por tengo qué? Si se pacientes a los que no supone medico. que, a ver, hasta donde tengo entendido en psiquiatría, el trabajo del psiquiatra es medicar. Si hay pacientes que no requieren medicación, entonces eso significa que no requieren la ayuda de un psiquiatra. A ver, no quiero sonar feo, pero por ejemplo, hay pacientes con los cuales seguimos trabajando, han superado un tema de depresión, de ansiedad, pero hay otros temas personales que entre comillas lo debería llevar el psicólogo, entre Claro. comillas, pero recordemos que el psiquiatra tiene toda una visión integral de la persona. Entonces, algunas de estas personas me dicen, no, doctor, yo no voy donde el psicólogo porque no engancho con ningún psicólogo. En cambio, y es mi forma de ser también, usted me pone las cosas así, rectas, como es, y me dice las cosas en mi cara. Así soy yo. Y yo antes de iniciar un tratamiento con alguien, especialmente en los trastornos de personalidad, hacemos nuestro contrato terapéutico como lo hacen todos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a decir las cosas, yo soy directo. Si tú quieres buscar a alguien que te pase la mano por la cabecita, pues hay un montón. Pero yo no soy así. Yo respeto tu tiempo, respeto tu avance también, pero no te voy a venir con, ah, ya, no, poco a poco, de acuerdo a tu velocidad, pero avánzame. Y mucho es decisión de, en los trastornos de personalidad, un paciente con esquizofrenia, una persona con esquizofrenia, le dan la medicación y mejora, Ya. directamente. Pero una persona con un trastorno de personalidad le das la medicación bien indicada, diciéndole al paciente, esto es para eso y tú me vas a evaluar a mí. Si mejoras en esto es porque esto está funcionando. Si no mejoras en esto no funciona, lo cambiamos entre los dos. Pero ahí hay mucho del deseo de mejorar. Su 50% del paciente. Sin eso, no hay magia. Mejoramos eso, muchas veces ha pasado, disculpen el término que voy a usar, limpiamos la depresión, limpiamos el pobre control de impulsos, y aparece otra cosa. Te debe haber pasado a ti muchas veces que el paciente, la persona, vamos a hablar de la persona para igualarnos, para no irme yo a paciente ni tú a cliente, porque tampoco voy mucho con el tema cliente. Viene la persona buscando solución a un problema. Lo trabajan genial, lo mejoran, ¡pum! Y aparece otro. Muchas veces, si a poco les interesa, por ejemplo, una persona con esquizofrenia, estabiliza la esquizofrenia y aparece un tema de personalidad. Aparece un Ya. tema de Ajá. ansiedad que no es fruto de los fármacos, sino purita ansiedad. Yo le decía a una paciente que me encantó porque estuvo meses internada en medicación y nunca salió con mi maestro, el doctor Anticona. La ayudamos, salió, estudió, está en su casa, está feliz después de estar meses completamente psicótica. Un día me llama y dice, doctor, tengo mucha ansiedad para ir a trabajar y me da mucho miedo hablar con los chicos a pesar de que quiero tener novio. Oye, qué genial. No me estás viniendo a hablar que escuchas voces, no me estás viniendo a hablar que estás pensando, no, estás viniéndome a hablar problemas de una persona común y silvestre con un cachito de ansiedad, con un cachito de problema de fobia social tal vez, y con algo de timidez. Genial. Eso Ya es lo que avanzó. había debajo de esa gran esquizofrenia que ella había sufrido y que se mejoró pues con mucho más situación, ¿no? Entonces, un tratamiento bastante, bueno, se Bueno. usó medicinas combinadas para poder sacarla, pero se le sacó. ¿Con Puro. quiénes mayormente suele trabajar más? Bueno, principalmente me he orientado hacia trabajar con personas con trastorno límite de la personalidad. Pero también obviamente trabajo con personas que tienen esquizofrenia, depresión, ansiedades, otros problemas de personalidad, etcétera, ¿no? Me ¿Cómo gusta es una mucho, persona con trastornos límite para que puedan saber si es que encajan o no en el perfil los que nos están escuchando? a ver, a ver. Básicamente lo que caracteriza a una persona dentro del trastorno límite es la inestabilidad. Eso es lo más característico. Hay una gran inestabilidad. Junto con la gran inestabilidad
hay toda una serie de características. Discúlpame que utilice el término características y no síntomas, porque dentro de una visión muy personal, el trastorno límite es la sobredimensión de una persona límite. Ya, claro. Para que se ¿Cuántas diagnostique como personas tú trastornos conoces que porque... tienen rasguitos límites? ¿Qué le Exacto. hacen? Personalidad límite. Tienen sus rasguitos. El problema es cuando dejo de ser funcional. Cuando, por ejemplo, la búsqueda de algo nuevo me lleva a robarme un caramelo de una tienda y luego botarlo a la basura. Me ha pasado con pacientes, entraban a la tienda, robaban algo y después salían de la tienda y lo botaban a la basura porque no era su afán robar, es la emoción, que Ya. puede ser consumir drogas, que puede ser manejar a alta velocidad, o puede ser también el tema de relaciones peligrosas, tóxicas, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, esa es otra situación. El tema, por ejemplo, de la alta sensibilidad que tienen las personas en general y las personas con trastorno límite. O sea, las personas límite con una personalidad límite y las personas con trastorno. ¿Ves Ya. mucho en el Hay que diferenciar entonces persona con características del trastorno y claro, personas que ya tienen el trastorno. exacto, en donde tú ves, y tal vez lo único que podría, para mí, sería genial tener cuáles son los patrones estructurales y funcionales en el cerebro que me limiten. Esto es normal y esto no es normal. Aún no lo tenemos. No, es subjetivo dependiendo de los casos. Lo define la sociedad. ¿Qué cosa es funcional y qué cosa no? En tierra de ciegos el tuerto es rey. ¿Cómo vendría a Imagínate, ser una relación con una persona que tiene trastorno límite? No eso es creo que sea algo complicadísimo. fácil, ¿no? Eso es complicadísimo responderlo. Es complicadísimo responderlo. He ido evolucionando en el tiempo de trabajar con los pacientes, con las personas, de conocer a las parejas. Es muy complicado. El tema este, por ejemplo, del pobre control de impulsos en el área sexual, que les lleva a tener relaciones y a veces comportarse de manera de infidelidades y cosas así, las estigmatiza más que caracterizarlas. Pero es parte de el pobre control de impulso. Pero no es un tema. Yo he trabajado con pacientes límites que nunca han tenido relaciones más que con su pareja. ¿Por qué? Porque la, entre comillas, psicoterapia de los papás funcionó. Una cuestión de valores. Exacto. Me encanta que podamos estar tan conectados en el tema. Los papás desarrollaron todo un tema de valores, todo un sistema de valores. Sí, puede agarrar y subirse, hacer subida de pared de montaña sin ninguna soga para vivir la emoción. Pero no va a ir hacia el otro lado porque tiene un esquema de valores. No va a robar para buscar emoción, pero de repente va a tomar el curso con el profesor más difícil, ese que nadie quiere tomar. Y encima le pregunta, ¿me entiendes? O sea, hay distintas formas. Ahora, el arte es un tema donde canalizan muy bien. Y hay Sí, otras características interesantes, no sé si tú lo has visto, si debes haber visto Pacientes Límite, el tema del animalismo, que no se considera como un síntoma, pero es una característica. a ver, cuando decimos de mí mismo estamos hablando de... El amor por eh, los animales. ya. Independientemente del Acá tema vamos a donde tocar mi una perro fibra me trata sensible mejor que porque mi perro. hay, para algunos puede ser un cariño normal y para Sí, otros puede ser sí, algo sí. muy excesivo, No te ¿no? digo que, a ver, como no te digo que todas las animalistas son trastornos límite de personalidad, ni que todos los trastornos límite de personalidad son animalistas, pero hay una característica que me gustaría encontrar y marcar, como por ejemplo, no todos los trastornos límite de personalidad han tenido un trauma de algún tipo cuando eran niños, pero sí muchos. Y no todos los que han tenido un trauma de niñas o similares hacen un trastorno límite de personalidad, ¿no? Bipolarizar desde el Eso es lo que le iba a vulgo, preguntar. desde el vulgo hasta los profesionales, bipolarizar al trastorno límite. El trastorno límite no es un bipolar, es inestable.
Ahora, ese es un problema precisamente porque el hecho de que no hay pruebas, simplemente es algo subjetivo, es observar y muchas veces quieren diagnosticar a la primera cita o a la segunda, se confunde mucho el bipolar con el límite. Es que no hay confusión, no hay confusión. El límite por lo general tiene picos, al menos lo que puedo saber del tema, no soy experta en límites, es, tiene, se le suele decir que es, o bueno, el común, así como dicen que el antisocial es el que para solo y retraído, que no es así, ¿no? No Es es el así. asocial. En el caso del bipolar, el común de las personas considera el bipolar que a veces está triste, a veces está contenta, a veces tiene mucha energía, a veces está como que medio deprimido o bajo de energías. Y el límite tiene las características justamente de tener las emociones exageradas. ¿O me estoy equivocando ahí? Exacto. Hay una sobredimensión en las emociones. Hay una pobre regulación en las emociones, lo que lleva a que puedas tener desde inversión de los afectos, es decir, ahorita estoy muy molesta contigo, nos peleamos, te insulto, saco hasta tu quinta generación y en 5 minutos, oye, ¿vamos al cine? O Ya sea, eso descargué es toda mi ira, ya te característico, tiré los platos, ahora ya me calmé y ya nos rompiste podemos hablar todo, otra vez. rompiste todo, pero a los 5 minutos, tranquila. Esa es característica de una persona con límite. En cambio, el bipolar no. El bipolar tiene una exageración en la fuerza, el ánimo, en todo, por un periodo de tiempo. Y tiene algo muy interesante. Te contagia eso. Neuronas en espejo. Tú ves o escuchas a un bipolar festivo, lo que se llama el bipolar festivo, es decir, el que tiene una manía festiva, te cuenta un chiste, te habla y tú te ríes con él y todo, ¿no? Un bipolar agresivo sí te va a pegar, no hay nadie más agresivo que un bipolar en fase maníaca, pero agresivo, ¿no? Es muy muy complicado y eso demora. Entonces, la diferencia radica en que el límite es por cuestión de momentos y el bipolar es por cuestión de temporadas. Un mes, 2 meses está muy O contento y semanas, luego... ¿no? O semanas. Además de los antecedentes del inicio, cuando inició, porque el trastorno bipolar es un trastorno que comienza después de la segunda década, habitualmente. Entonces, es que hay que historiar bien. Uno ve a la persona, le mira la cara, ah, eres límite. Tú eres histriónica o tú eres depresivo. No, como tú dices, ¿no? Yo soy asocial, como te comentaba. Yo no salgo, casi no tengo amigos, no tengo muy pocas personas, entonces yo soy completamente asocial. Para la mayoría eso está mal, pero es mi tranquilidad, es mi felicidad, ¿no? Es como yo Y es vivo. más, se agradece muchísimo que haya aceptado la entrevista porque realmente, pues, alguien que es muy aislado prefiere estar en las sombras, no está dispuesto a tanto enseñar a veces. Y mira, es una contradicción un poco, ¿no? Porque usted es profesor incluso. Exacto, ¿no? Pero justamente el ser humano es un ser de contradicciones. Es Sí. un ser de contradicciones. Y eso es genial. Una lucha inconsciente entre lo que está programado a hacer y lo que quiere ser. A mí me costó, ¿ah? Y en lo que yo tengo en la memoria, esto comenzó cuando estaba en el colegio. Yo era tímido desde el colegio. Y en el colegio me di cuenta de esto y dije, tengo que mejorar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a exponer en todo. Hasta cuando venía el hermano, yo estudié en un colegio marista en el San Luis Marista de Barranco, a ver sobre el domum, yo hablaba, y esto me ayudó a en determinadas situaciones poder manejar mi timidez. Hay otras en que no. Nos encontramos en la calle y no te saludo. Me muero de miedo. Acá genial, Ahora ¿no? es O una bajo un pantalla. parámetro de consultorio, genial. Pero así en una reunión, una fiesta que no iría, pero no lo manejaría. Y la sociedad muchas veces empuja diciendo que el extrovertido, la extrovertida es quien tendrá más éxito, que el tímido es el perdedor, que no debes de ser de cierta manera para poder encajar en sociedad, tienes que ser de otra manera, minimizando de que todos tienen sus pros y sus contras. Claro, todos tienen su Ross pro y su ya contra. nos habló un poquito de lo que es el límite, el border. Mencionó que más que nada las mujeres son límites. En lo Sí, que es los bipolares, más que nada se da en hombres o mujeres.
Se da un poquito más en hombres, pero no es una diferencia tan grande como en el tema del trastorno límite, donde sí la gran mayoría son mujeres. En el TDAH se decía que se daba más en hombres, casi mayoritariamente, y ahora vemos bastante TDAH en mujeres. Y ahí hay Ya. criterios también sociales, lamentablemente. No Claro, médicos, no sería como para científicos. investigar, ¿no? El por qué. Sí, 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 sí. Mencionó también que ha trabajado con histriónicos y hace años recuerdo que usted mencionaba que me parece que histriónicos ha visto más en mujeres también. También hay más en mujeres. No he visto muchos, no van mucho a la consulta, pero sí algunos. Tal vez lo que más he visto, bueno, la época de emergencia, los temas de emergencia, trastorno límite, y en el hospital no se puede dejar de ver esquizofrenia, depresión, ansiedad, ¿no? Que es lo que Claro, más va al hospital, ¿no? es el pan diario. Dígame, ya que estamos hablando de los histriónicos, más o menos unas características generales de las personas con rasgos histriónicos. El tema de los histriónicos principalmente es este tema de hacerme ver, ¿no? De hacerme ver, que no necesariamente es lo que vemos en las redes, ¿ah? O sea, sí hay mucho de hacerme ver, de mírame, de esto, del otro, del tema de seducción, del histriónico, que no llega al tema límite de acabar en un tema de contacto, la histriónica habitualmente no acaba en un tema de contacto. Claro, Y es más el hecho de querer ser deseada sí, que el llegar al acto. sí, sí, sí. Sí, eso es importante, ¿no? Y el tema de que puede confundirse mucho en un tema de vacío, en un tema de mi incapacidad para relacionarme de alguna manera, entonces busco esta manera para relacionarme y esta manera me da la oportunidad de crear una imagen. Claro, porque el histriónico por lo general es una persona que aparentemente tiene muchos amigos, ¿no? Es muy Sí, sociable, tiene un montón de verdadera intimidad en una amistad, carece. Suelen ser relaciones bastante superficiales. sí, O estoy sí, equivocada sí, ahí. sí, sí. En muchos de ellos se ve esto, ¿no? Y como te digo, no sé si por moda, no sé si por laboratorio, porque el histriónico puede tener una depresión o una ansiedad, listo. Eso lo tienen todos. Pero en el trastorno límite, ahorita hay fármacos que los orientan específicamente al límite, especialmente si han fallado en otros trastornos, ¿no? Hay que vender. Entonces, el tema Claro. límite es mucho más farmacológico y por eso tanta propaganda, tanto esto. Aparte que es interesante, ¿no? Vemos películas muy interesantes sobre esto, libros sobre esto, este, Hay muchos documentales al respecto que incluso indican cuáles son las contraindicaciones y que más que nada la contraindicación para un fármaco termina más bien desequilibrando emocionalmente en otro aspecto y termina desarrollando otro tipo de trastorno. lo cual justo ahora conversaba con los chicos que tienen su servicio de psiquiatría en Masamari, en el hospital de Masamari, Satipo Masamari, y ¿cómo se llama? Hablaba, cuando uno da un medicamento tiene que individualizarlo, el efecto terapéutico, pero también el efecto secundario. Yo tengo que Claro. conversar, cuando yo doy un medicamento, lo elijo con el paciente. Mira, tenemos esto, esto y esto. Este es bueno, este es bonito y este es barato. Los tres pueden ayudarte, pero efectos secundarios así, esto asá. Claro, Decidir. para poner un ejemplo, alguien llega con depresión y no siempre le dan una pastilla para la depresión, tal vez le dan un ansiolítico y van jugando con las dosis porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Entonces eso digamos que es un poco jugar y experimentar con el paciente. Ya, a ver, es una pregunta interesantísima, interesantísima en verdad. Primero, los antidepresivos tienen un alto grado de efecto placebo por Ya, un mal diagnóstico. Les, por ejemplo, tú vienes con depresión y tu hermana viene con ansiedad. ya. A ti te doy sertralina, nombre genérico, y a tu hermana le doy sertralina. Llegan a la casa y, oye, pero está loco el doctor. Yo estoy con depresión y me da sertralina. Y yo estoy con ansiedad y me da sertralina. Está loco, cambio de psiquiatra. Uno que esté menos loco.
Te pregunto, ¿la aspirina para qué sirve? Para el dolor, me parece. Para el dolor, muy bien. ¿Para qué más? La verdad es que yo no consumo. Desinflama, es un desinflamante, un Ya. antiinflamatorio. Ok. Y también es un antiagregante plaquetario. ¡Pua! No tiene nada que ver. Quien ha tenido infarto toma aspirina Ya. para evitar el infarto, que no tiene nada que ver con el dolor, ni con el tema antiinflamatorio, ni el antiinflamatorio con el antiagregante, etcétera. Los medicamentos tienen varias indicaciones. Pero a ver, ahí hay que tener en cuenta una cosa. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un pobre control de impulsos y uno de dos, o voy al psicólogo para aprender a autocontrolarme, para entender por qué esta impulsividad, o puedo ir y tomarme una pastillita mágica y no ver el motivo de fondo. O sea, la pastilla está Ahí, haciendo la tarea de acabar con el síntoma, más no con el problema. Nadir, ahí va mi visión del problema. Que no es una visión, no estoy descubriendo la pólvora ni nada. Ahí va mi visión del problema. Tú me vienes porque tienes un pobre control de impulsos, acabas de mandar a rodar, casi digo algo malo, acabas de mandar a rodar a tu coordinador de maestría. Le has pateado a tu novio, porque sí te fastidió, pero lo has pateado, literal. Y has mandado a rodar a tu mamá porque se gastó la plata que tú habías guardado para tu matrícula de la maestría. Discúlpame, ¿en cuánto tiempo y con cuántas víctimas, entre comillas, van a tener que pasar antes que el tratamiento psicológico haga efecto en ti? Eso depende de cómo el paciente va creciendo. No todos los ¿Una pacientes semana? trabajan igual. ¿Dos No, semanas? No, ningún exacto. paciente se Y cura en eso una es una semana. realidad. Y también es una realidad que necesita trabajar su problema. Pero ¿qué Entonces, hago digamos que ahorita? el psiquiatra, la idea es ayudar a que los síntomas sigan avanzando para hacerle una vida funcional, mientras que el psicólogo puede tener la oportunidad de Ese que es el sin se trabajo en vean los equipo. síntomas, esté funcionando bien el Ese es el trasfondo. trabajo en equipo. Lo que yo les digo, por ejemplo, a los pacientes con un problema de control de impulsos, veía hace unos días a un chico con un gran problema de estrés y control de impulsos que estaba trabajando, estaba postulando y necesitaba un certificado. Ya, genial. Yo te lo hago, pero tú vienes a trabajar conmigo y me traes tu cita con el psicólogo. Tienes que encontrar el problema y trabajar en el controlarte, pero a la par tengo que ayudarte con ese control porque, pucha, te van a votar, pues en el primer mes te van a votar. Vas a pelearte con cualquiera. Y ojo que también hay un tiempo para que haya efecto la medicación, ¿no? Entonces, yo voy ayudando mientras el paciente va descubriendo y va mejorando, porque al final, ahora, si ese pobre control de impulsos es tan pobre que no lo puede controlar, y te pregunto, ¿qué preferirías? ¿Tomar una medicación que aumenta tu oferta de serotonina y te ayuda a controlarte? ¿O perder a tu pareja? ¿O perder el cariño de la mamá? ¿O perder tu trabajo? Ahora, también hay que tomar en cuenta que no todos están destinados a ser tratados farmacológicamente. Ah, sí. Por eso te digo, tengo que entender, evaluar, entender y diagnosticar. Y decidir con el paciente. Veo un pobre control de impulsos. Ya, mira, te puedo dar eso para ayudarte. Sertralina, igual que para la depresión, igual que para la ansiedad, igual que para el TOC. Cosas aparentemente diferentes, pero que tienen alguna relación. Y el paciente me dice, no, doctor, no quiero tomar fármacos. Ya, muy bien, genial. Trabajemos en eso, trabajo con bitácoras habitualmente para poder identificar causa, reacción, motivo Ya, interesante y y la muy bueno. consecuencia, obviamente, ¿no? Ya para ir cerrando, doctor, dígame, Sí. cuando se trabaja con un paciente, se trabaja en psiquiatría al menos, ¿se trabaja solo con el paciente o se llama también a la familia? ¿Cómo puedes conocer a un paciente si no traes a la familia? Con la entrevista, ¿Perdón? No, con la entrevista, no, no, porque, a ver, no. A ver, te explico. necesitamos el concepto que tiene la familia de la persona para conocer a la persona. A ver, nos conocemos.
te invito a un café en el Starbucks, conversamos, genial. Ujú. Conozco a tu mamá, ¿me va a dar la misma visión de la que yo he desarrollado contigo? No, obvio no. No, no. Y acuérdate de la ventana de Yohari. Lado oculto, lado oscuro, lado ciego. Hay aspectos de nosotros mismos que no nos damos cuenta. Es cierto. Necesito la visión de la familia. Ellos son los que están todo el día con... Ellos son los que sufren, entre comillas, cualquier cosa que pase con la persona. Ya sea, Familia, ¿se está considerando también las relaciones amorosas en donde no hay convivencia? claro, todos son personas que lo conocen. Relación amorosa puede ser en cualquiera, el esposo, el enamorado, el amante. Hay veces que el amante trae a su pareja en condición de amante, lo cual es para mí completamente respetable. O sea, si una No me ha mujer decide ser pasado. amante de alguien, ¿que tengo yo que juzgar o que tengo yo que ver? O si No, un varón obviamente nosotros decide. no juzgamos a los pacientes para nada, Claro, sino por eso que te digo. ellos mismos muchas veces se juzgan bastante o tienen el miedo Exacto, de ser juzgados, entonces exacto. Y evitan la eso no está sinceridad. bien. Y eso no está bien. Uno respeta, por ejemplo, importante para los que trabajamos en salud mental, trabajar con un compañero de camino, colega psicólogo, colega psiquiatra, colega etcétera, o un Y usted amigo que trabaja, me parece más, si no mal recuerdo, usted trabaja más con psicólogos mujeres, ¿cierto? generalmente sí, ¿Por generalmente qué? sí. Por un tema de género, hay cosas que los pacientes y las pacientes no le cuentan al género diferente. Es más por un tema de género. Sí trabajo con un psicólogo varón, pero muy poco acuden o solicitan. Cuando ofrezco habitualmente ya una psicóloga, psicólogo, muy Sí, poco más con un demanda psicólogo. tiene en psicología, más demanda tiene la mujer. Sí, 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 en verdad sí, en verdad sí. Pero hay un tema de género, aparte que he tenido la suerte que las psicólogas con las que trabajo las he conocido primero viendo su trabajo y extraordinarias, desde mi perspectiva extraordinaria, y diferentes. Eso también es un tema. Diferentes en su personalidad, amén de en sus corrientes psicológicas. Eso me da a mí mayor oportunidad para orientar al paciente de acuerdo a su necesidad. Y si es una psicóloga que tiene un pensamiento un tanto diferente al de usted, entonces le va a poder dar una visión también diferente. Entonces, más Exacto. integral sería el tratamiento. Exacto, y esa es la idea. Y siempre en el contrato terapéutico yo no le puedo decir nada a nadie, excepto que te quieras matar, que es parte de... Pero sí estoy en conversación con tu psicóloga, con tu psicólogo, psicólogo, quien sea. O si es otro psicólogo, otra psicóloga, por favor, con tu autorización, dile que me llame para que podamos conversar y cruzar alguna información que sea necesaria, ¿no? Entonces, Perfecto. Entonces, sí, para terminar ya, porque se está acabando el tiempo, sí. díganos, según su experiencia, que no sé de cuántos años será, pero deben ser bastantes, ¿cuáles son los pacientes que usted considera que han sido los más difíciles de tratar? Complicado, ¿ah? Muchas, muchas, muchas visiones. Porque es diferente, difíciles de tratar. Hay pacientes límites que han sido muy difíciles y siguen siendo muy difíciles. Hay pacientes con esquizofrenia que no se les ha podido mejorar. Hay una paciente con TOC que no más de una paciente con TOC que no le he podido mejorar. Le he mandado con otros colegas más especialistas en TOC que trabajan así como yo trabajo principalmente límite, hay colegas que trabajan principalmente TOC y no. Hay un paciente con depresión, me acuerdo mucho, que se quería matar con su correa, pero como ya no tenía fuerzas, no pudo matarse, lo pasé con un colega mayor. Pero también están los pacientes que te causan más dolor. Un ejemplo, un problema que hubo en hijos de un exalumno que ya era colega, y no eran sus hijos, eran sus hijos políticos, jovencitos ellos, que tuvieron un problema de acercamiento sexual los dos hermanos. Ya, Para mí eso fue muy doloroso. claro. Me puse, no, no puedes dejar de ponerte en los zapatos de ellos, en los zapatos de los padres. Yo soy padre, soy abuelo, entonces, sí soy abuelo. Felicidades. Entonces, es dolorosísimo porque lo veía él, lo vi cuando era joven, lo veo ahora como médico,
veo que tenía todo un plan de vida y esta situación, además de, ¿dónde está el culpable? No existen culpables en salud mental cuando realmente es un problema de salud mental, ¿no? Vas a decirle al padre que acuse a su hijo o a la madre que acuse a su hijo, la hija va a sentir justicia si no lo acusan al hijo, o sea, es un embrollo dolorosísimo. Y el Qué más complicado. doloroso que tuve, para acabar, es una vez en un viaje cuando se trataba de violencia en la época del terrorismo, tuve que trabajar con una joven que tenía en sus brazos, bueno, no entró con el niño en sus brazos, la mamá lo tenía en sus brazos, que era hijo de su papá biológico. La chica tenía una repulsión enorme a él, al niño. Y como El culparla. papá, el papá había violado primero a la hija mayor, lo agarraron, lo metieron a la cárcel, lo soltaron casi inmediatamente, la violó a ella, la embarazó y estaba en los cerros con su rifle, nadie se acercaba. No te miento, ¿ah? Fue el tema más doloroso que trabajé durante más de una hora. Traté de desconectar al niño del papá y conectarlo a ella con el niño. Salió con el niño en brazos, pero no sé más de ella porque fue una campaña. O sea, Claro. ¿qué habrá sido de Eso es, ella? ¿Qué fue? Ese día salí del consultorio casi a llorar afuera, claro. porque Sí, fue y pasa muy bastante, no, doloroso. no nos podemos evitar esa conexión. Estamos viendo personas, Sí, estamos viendo cosas horribles. sí, sí, sí. Y con víctimas. Eso estaba lleno de víctimas. La mamá de la mamá era una víctima. La mamá del bebé era una víctima. El bebé es una víctima. Dios mío, qué fuerte. Entonces, eso es lo que trabajamos y para eso tenemos que comenzarnos a... Por eso te digo, ahí no hubo pastillas, ahí no hubo nada, ahí hubo comprensión de la persona y esfuerzo. Esfuerzo, entender el dolor emocional y tratar de ayudarlo en lo que se pueda, en lo que podamos, hasta donde podamos. Más de eso, no somos Dios. No Doctor somos Dios. Carreño, muchísimas gracias por esta hora con nosotros. Muchísimas gracias por abrirse y contarnos cosas así tan fuertes. Creo que definitivamente vamos a tener que volver a juntarnos en una nueva entrevista porque ha quedado corto. La gente quiere saber muchísimo. En verdad le agradezco mucho. Qué bueno que después de tantos años haya podido conectarlo otra vez porque siempre se aprende un montón con usted y me gusta mucho su forma de explicar y su pasión que se le nota por su carrera. Esta es la cuenta del doctor Carreño, pueden seguirlo. Y doctor, si alguien quiere un psiquiatra, ¿cómo pueden comunicarse con usted? Ah, por la cuenta o por mi número de teléfono, no hay ningún problema. Me mandan un WhatsApp por ahí y se puede coordinar. Díganos su número, doctor, para los que nos Ah, están es escuchando. 99-790-1948. Perfecto, doctor. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí. A Estamos en ti, muchísimas contacto. gracias por la oportunidad. Nos vemos, hasta luego.